Cheesecake japonés, el pastel de queso más suave y esponjoso que probarás. Me encanta este cheesecake pues queda muy suave, esponjoso, además de delicioso. Y es que el queso, que es la estrella de esta receta, le da una textura y sabor inigualable. Un pastel que parecería muy complicado, pero aunque no lo creas es muy sencillo, por ello te invito a que me acompañes a la receta. Para empezar, te recomiendo preparar el molde en donde hornearás el cheesecake. Yo usaré un molde de 20 centímetros de diámetro y 6 centímetros de alto. Si consigues uno de 8 centímetros de alto, mucho mejor. Pero si como yo no tienes en casa, solo forra tu molde con papel de hornear y que quede más alto. También forré la base con papel aluminio porque mi molde es desmontable. Para protegerlo pues hornearemos a baño María. Ahora sí, comenzaré a preparar el cheesecake. Tengo en la estufa una ollita. Ahí agregaré 250 gramos de queso crema. No es necesario que esté a temperatura ambiente, pues vamos a calentar. También añadiré 70 gramos de mantequilla sin sal que yo corté en cubitos para que se derrita más fácilmente. Ahora voy a poner un poco de azúcar blanca granulada. Puedes agregarla así como viene o como yo puedes darle unos 4 a 6 pulsos en la licuadora a obtener granos un poco más finos sin llegar a ser azúcar glass. Puedes usar de 50 a 70 gramos de azúcar. Yo decidí agregar 60 gramos, pues también añadiré 10 gramos de azúcar vainillada. Si no tienes azúcar vainillada en su lugar, usa 10 gramos más de azúcar y más adelante añades esencia o pasta de vainilla. Te indicaré durante el video en qué momento puedes ponerla. Y bueno, aquí tengo 80 mililitros de leche. La añadiré en este momento y voy a encender mi estufa a la temperatura más baja. Cocinaré sin dejar de mezclar hasta que se derrita todo. Y por último, voy a usar el batidor de globo manual. Esto me va a ayudar a que desaparezcan los grumos que pueden quedar. Retiraré de la estufa y dejaré solo unos 2 a 3 minutos más o menos a que no esté tan caliente antes de agregar los demás ingredientes. En este momento también voy a encender mi horno a 150 grados centígrados. Si tu horno es eléctrico, solo activa la función arriba y abajo sin ventilador. Mezclaré 60 gramos de harina de trigo todo uso con 30 gramos de maicena. Y un cuarto de cucharadita de sal, que ya sabes, yo la uso para balancear los sabores. Mientras hago esto, te comento que los ingredientes en gramos, tazas y tips los encuentras debajo del título, en la cajita de información. Dejaré a un lado mis ingredientes secos y lo siguiente que voy a hacer es añadir 5 yemas a la mezcla de queso, junto con 1,5 cucharada o 18 gramos de jugo de limón. Por cierto, si vas a añadir la pasta de vainilla o esencia de vainilla, también este es el momento de agregar. Batiré manualmente solo a incorporar bien las yemas. Posteriormente voy a añadir y tamizar los ingredientes secos. Aquí agrego todos los ingredientes secos de una vez, pues como puedes ver no es mucha cantidad. La harina es solo para que al sacar el pastel del horno puedas cortarlo fácilmente y no se deshaga. Ahora voy a batir solo a incorporar muy bien la harina. Ya sabes, cuidando que no quede ningún grumito. Aquí te muestro la consistencia de la mezcla. Debe estar suave y tersa. No se ven trocitos de yemas ni harina suelta. Voy a hacer a un lado mi ollita, pues voy a transferir la mezcla a otro recipiente. No es necesario que la pases por un colador, pero a mí me gusta hacerlo, pues así me aseguro que si hay algún grumo o alguna impureza, ya no se pase y quede nuestra mezcla con una textura suave y tersa. Ahora en este recipiente tengo 5 claras que están frías. Al separar las yemas de las claras, dejé las yemas a temperatura ambiente y coloqué las claras en el refrigerador por 1 hora. El usar las claras frías ayudará a que esponjen aún más.
Ok, comenzaré a batir a velocidad media. Y ya que comiences a ver burbujitas, incrementa a velocidad alta. Y en ese momento también iremos añadiendo 70 gramos más de azúcar, pero la iremos añadiendo poco a poco. No agregues toda al mismo tiempo. Hazlo en 3 a 4 partes. Comienza con un poco y ya que esté incorporada, añades un poco más. Y así hasta terminar con el azúcar. Voy a seguir batiendo solo hasta conseguir picos suaves. Para esta receta no queremos llegar a los picos firmes. Ok, aquí ya están perfectas las claras, así que dejaré a un lado la batidora eléctrica, ya no la vamos a utilizar. Ahora iré agregando las claras montadas poco a poco a la mezcla de queso. Comenzaré con un poco y con mi palita mezclaré a incorporar con movimientos suaves y envolventes. Ya que esté bien incorporada, agregaré otro poco y así hasta terminar y hasta que la mezcla se vea de un color homogéneo. No deben quedar partes blancas y amarillas por separado. Esta es la consistencia y color que debemos obtener. Como puedes ver, es una mezcla bastante esponjosa. Dejaré a un lado y pondré a hervir agua. Mientras tanto, voy a vaciar la mezcla al molde. Yo al inicio me ayudo con la palita para que no caiga de golpe. Esto ayudará a que no se formen tantas burbujas. De cualquier forma, para remover las burbujas que se han formado, me voy a ayudar con un palillo e iré haciendo círculos en la superficie, tal como se muestra en el video. Esto es para prevenir que el pastel se rompa por la superficie. Y aquí te comento que es importante no llenar completamente el molde. Deja un espacio para que crezca. Un espacio de 1,5 cm es perfecto, porque si llenas el molde completamente, al crecer se puede romper. Y si tu molde es más alto, te recomiendo que en lugar de 5 huevos medianos, uses 6. Ok, golpearé ligeramente el molde contra la mesa. Con cuidado colocaré dentro de otro molde más grandes, pues como les comenté hace un momento, hornearemos a baño María. Añadiré el agua hirviendo, solo a que cubra 1 a 1,5 cm de nuestro molde. Llevaré al horno que está a 150 grados centígrados. El proceso de horneado es importante porque de esto depende que el pastel esponje y también que se rompa o no. Yo lo coloco en la parte de abajo por lo mismo, porque si está cerca de la resistencia se me rompe y lo horneo a 150 grados centígrados por 30 minutos. Pasando 30 minutos, reduzco la temperatura a 120 grados centígrados y horneo por 35 a 40 minutos más. Si ves que pasaron 30 minutos, el pan está esponjoso, pero no doradito, aumenta la temperatura nuevamente a 150 grados centígrados y deja que dore. Puedes revisar si tu cheesecake está listo con un palillo. Debe salir limpio. Cuando esté listo, apaga el horno y deja dentro el cheesecake por 20 minutos más con la puerta de tu horno ligeramente abierta. Después de 1 hora con 25 minutos, he retirado mi pastel del horno. Lo dejaré solo 5 minutos a temperatura ambiente y posteriormente voy a desmoldarlo. Como puedes ver, mi pastel no está súper doradito por la parte de arriba. Esto es por la temperatura en que la horneé. Hice pruebas antes y al hornear a 160 grados centígrados los 30 minutos, el pan queda mucho más doradito, pero se rompe en la superficie. Esto me pasó todo el tiempo. Por ello, decidí reducir la temperatura. Aquí ya es cuestión de gustos y de que tú pruebes, porque cada horno es un mundo. Así que si lo quieres más doradito y no te afecta que se rompa, incrementa la temperatura a 160 grados centígrados los primeros 30 minutos. Ahora voy a decorar con azúcar glass y voy a colocar unas fresitas en la superficie solo para que se vea más bonito. Ya no puedo esperar a cortarlo, huele súper rico. Y mira qué suave está.
está súper esponjosito. Al cortarlo, escucharás un ligero sonido burbujeante. ¿A poco no se antoja? Créeme que queda delicioso. Y me encanta cómo se siente al cortarlo. Tiene una textura muy bonita. Es como una esponjita llena de sabor que te aseguro disfrutarás mucho. Y bueno, eso es todo. Espero te haya gustado cómo preparé este cheesecake o pastel japonés. Si es así, no olvides suscribirte y también pues ayudarme compartiendo con tu familia, amigo o en tus redes sociales. También me encantaría me dejes un comentario para saber qué te ha parecido la receta. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.